que lo hemos llamado Comunicación Eclesial 3.0, navegando el jubileo y la cultura digital del 2025. Este seminario, como hemos podido contar a todos ustedes antes, está diseñado para profesionales de la comunicación de la Iglesia y instrucción religiosa en lengua española. Hemos querido y queremos ofrecer con estos encuentros, que serán en total, ofrecer herramientas y perspectivas actualizadas para comunicar la fe en el contexto del gran jubileo del 2025 y la constante evolución del entorno digital. Es un seminario permanente online de actualización, comunicación sobre la Iglesia, medios informativos y redes sociales, destinado, insisto, a profesionales de la comunicación de la Iglesia y de instituciones religiosas en lengua española. Para ello contamos con la presencia, vamos a tener con nosotros un extraordinario grupo de profesores y, en concreto, en el día de hoy, pues tenemos la gran suerte de empezar con José María Laporte, que es profesor extraordinario de Doctrina de la Iglesia sobre la Comunicación de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Ha sido decano de la misma facultad y él nos va a hablar en esta sesión de hoy sobre profundizar en la narrativa del jubileo, analizar los temas centrales del jubileo de 2025 y cómo comunicarlos de manera efectiva y atractiva para diversas audiencias. Como algunos han podido escuchar ya antes, la sesión de hoy está siendo grabada. Tener esta sesión y las siguientes a su disposición más adelante, pero no inmediatamente hoy, porque hoy, digamos, nos facilite el que podamos estar todos conectados. La sesión tendrá una duración de 60 minutos y habrá tiempo, una vez que finalice su presentación, profesor José María Laporte, para preguntas e intervenciones varias de los aquí presentes. Profesor Laporte, a usted la palabra. Tiene que activar su audio. Muy buenas tardes a todos ustedes, o buenos días en algunos lugares de Latinoamérica. Mi idea es hablar unos 40 minutos y luego, si hay preguntas o lo que sea, pues podemos conversar de lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, inicialmente, mi idea era, vamos a ver, les comparto. Entonces, pienso, ¿se ve la presentación? ¿Ven ustedes la presentación? Todavía no se ve la presentación. Entonces, un minuto. Vamos a ver, compartir. Un segundo. Vamos a ver. Vamos a ver, compartir. Vamos a emitir. Compartir esta pantalla. Ok, ya está. Ahora sí que se ve, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Pues entonces, bueno, mi idea, como se trata un poquitino, como lo había pensado yo, es tratar de ver las oportunidades que ofrecen las distintas lugares la narrativa del jubileo. Sé que muchos de ustedes están en lugares muy lejos de Roma, pero pienso que es una ocasión muy buena para ver cómo el jubileo, de alguna manera, porque es noticia, puede llegar también a los distintos lugares y cómo, profundizando en esa narrativa, podemos comunicar de alguna manera mejor y en una iglesia 3.0, ¿no? Entonces, para mí es muy interesante la bula con la que el Papa Francisco había inaugurado este año jubilar, es la spes non confundit, ¿no? La esperanza no defrauda, esa
esa cita de San Pablo de la carta a los romanos, que creo que es muy interesante porque en el momento actual el tema de la esperanza, con todo lo que está sucediendo en el mundo, es algo muy necesario. Se ha visto particularmente en estos momentos con la muerte de Papa Francisco y la llegada de León XIV, cómo hay como una especie de deseo de esperanza muy grande y hay como muchas expectativas puestas en el nuevo Papa. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque al menos los números que en Roma se están manejando ahora desde la llegada del nuevo Papa, es verdad que ha coincidido con que son los momentos el mes de mayo o junio, también finales de abril, como con muchos más turistas, pero realmente San Pedro está muy, muy lleno. El día de la elección de de León XIV, yo tuve la suerte de estar en la plaza, el día de la Fumata Blanca, bueno, la policía hablaba de 150.000 personas. Creo que es demasiado, pero al menos 100.000 seguro. Y pienso que es un evento no indiferente que señala mucho este tema de la esperanza, ¿no? Lo que se espera del nuevo Papa, ¿no? Pienso que es interesante determinar qué es un jubileo, es decir, qué es lo que nosotros pensamos que es un jubileo, ¿no? Porque eso también nos ayuda de alguna manera a, pues, a pensar, bueno, yo cómo puedo comunicar, luego veremos algunas técnicas, alguna serie de cosas de lo que es de lo que querríamos, podríamos hacer. Es interesante, el jubileo es un año de gracia del Señor, que ya aparece en el Nuevo Testamento, y el primer jubileo cristiano, tal y como lo entendemos ahora, pues fue anunciado por Bonifacio VIII, estábamos hablando del año 1300, ¿ok?, que lo declara como año santo y año de perdón de los pecados. Eso implicaba concederle una urgencia plenaria a cuantos acudiesen a Roma para visitar las basílicas de San Pedro y San Pablo. Y ha habido 29 jubileos en la historia. Es interesante desde mi punto de vista el situar nuestra historia presente en la historia porque por una parte da una profundidad al evento que vivimos. Por otra parte, también el hecho de que aunque el jubileo esté ligado, por así decir, a San Pedro, al Papa, de alguna manera, con el pasar del tiempo y de la historia, ese jubileo se puede ganar en muchos otros lugares del mundo. Y de alguna manera Roma ha sido el centro de la peregrinación y de alguna manera también ahora ese jubileo se puede ganar no solo en Roma. Creo que también es muy interesante saber en esta narrativa de la que vamos a hablar cómo ligar la propia diócesis, el propio país a lo que significa un jubileo y de alguna manera ligarlo no solo a los que viajarán para ese jubileo, sino también cómo traer, por así decir, ese jubileo al propio país. Sabemos que hay jubileos ordinarios, como este del 2025, que son cada 25 años. En el pasado, pues eran más bien cada 50. Y luego los extraordinarios, con motivo de algo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del 2033, porque habrá otro jubileo extraordinario con motivo de los 2000 años de la muerte del Señor, ¿okay?, de Jesucristo. Entonces, así como ha habido otros extraordinarios, o por ejemplo, el jubileo extraordinario de la misericordia de Papa Francisco, ¿okay? Entonces, son momentos interesantes que de alguna manera es un momento para refrescar la vida de la Iglesia también comunicativamente. Y creo que también es interesante como tema de fondo el ver que une a través de la conversión personal, porque eso es lo que se pide a las personas, solicitar sin duda a veces comunitariamente, porque es una diócesis o es una peregrinación, una comunidad de fe con la Iglesia Universal. Esto es muy interesante como marco de fondo para la comunicación institucional, por lo que luego veremos. Y luego, de alguna manera, los elementos esenciales, como es la puerta santa, que representa a Cristo, digamos, la conversión, la puerta es Cristo, el camino, la verdad, la vida, la puerta a través de la que se entra en la unión con Dios, la confesión, la comunión y la oración por el Papa. Entonces, ¿por qué creo que es muy interesante pensar en eso? Porque solo desde ahí podemos pensar cómo relacionar todas las noticias que van a ir saliendo sobre el jubileo a lo que nosotros podemos de alguna manera transmitir o comunicar los valores, ¿no? Entonces, por un lado está el tema de la dimensión religiosa y de renovación.
todo lo que eso supone en las personas, ¿no? Una dimensión religiosa de renovación. Porque si nosotros vamos a comunicar la Iglesia y vamos a comunicar el jubileo, la dimensión espiritual no la podemos olvidar. Por otro lado está todo el tema de la esperanza de la conversión. Como la apertura de una conversión genera esperanza. Es importante para la comunicación institucional esta idea de esperanza, porque lo vemos muchas veces, ahora haré mención a algunas noticias, que de alguna manera en un contexto polarizado es un contexto sin esperanza, donde solo hay blanco o negro, donde solo hay dos colores. Y creo que desde el punto de vista de comunicación, parte de lo que significa transmitir esperanza es, de alguna manera, en la manera de comunicar, en también saber transmitir las variables, los distintos colores de la realidad, porque eso genera esperanza. Eso genera, desde mi punto de vista, esperanza. También todo el tema de una serie de signos de los que habla el Papa en su bula. El Papa Francisco hablaba de esos signos, hablaba del tema de la paz, que vemos con Ucrania, con Gaza, también en algunos lugares de África, en algunos lugares también de Latinoamérica, porque hay guerrillas, porque hay, ¿no?, narcotráfico. Habla el Papa de preocupación social, o sea, son temas que están ligados a este momento. Habla el Papa de los enfermos, habla el Papa de los jóvenes, habla el Papa de los migrantes y de los más débiles. Entonces, creo que estos son temas interesantes porque nos pueden parecer temas ya sabidos, pero creo que están muy ligados a lo que significa el límite de las personas, el límite humano, y lo que significa la esperanza. Porque he citado, pongo ahí dos citas de la bula del Papa. Una de ellas es el tema del límite y la apertura a la trascendencia. Ahora hay mucha gente joven que se está planteando, lo veremos luego, algunos tipos de, bueno, no basta, todo este bienestar material no basta para la felicidad. El Papa cita, el Papa en la bula dice, ¿qué será de nosotros entonces después de la muerte? Más allá de este umbral está la vida eterna con Jesús, que consiste en la plena comunión con Dios y en la contemplación y participación de su amor infinito. Y el Papa habla de lo que significa la vida eterna, porque pienso que a la hora de comunicar la fe, particularmente el jubileo, no tiene sentido comunicar el jubileo en sí como solo celebración si no hay una relación con el más allá, que es mucho más atractiva y que tiene que ver con la vida eterna. Dice el Papa, así lo profesa nuestra fe y la esperanza cristiana encuentra en estas palabras una base fundamental. La esperanza, en efecto, es la virtud teologal por la que aspiramos a la vida eterna como felicidad nuestra. Pienso que es muy interesante porque este mundo actual es un mundo muy exigente que se da cuenta de las limitaciones que tiene, incapaz de controlar toda la realidad y muy consciente de los límites. Nos damos cuenta, por ejemplo, al menos en Europa y en otros lugares, ha subido mucho el índice de suicidio de la gente joven. En una universidad aquí en Italia, en una universidad estatal, el capellán consiguió organizar un encuentro con motivo porque había una estudiante que se había suicidado y convocó una jornada de estudio, invitó a gente con mucho éxito en el ámbito profesional y les invitó a hablar de sus errores. Y toda la sesión, que tuvo un éxito increíble en la universidad, consistió en hablar cómo parte de su éxito, aparente, digamos, en la vida, tenía que ver con los errores, con cómo asumirlos y cómo saber que todos estábamos limitados. Y creo que es un tema muy interesante que no viene en la cultura actual presentado, ¿no? O viene quizá a veces presentado solo, digamos, terapéuticamente. Y luego el tema del sacramento de la penitencia, el tema de ser perdonado para poder perdonar. Son elementos importantes que creo que tener el cuadro del jubileo nos permite mucho luego mirar la realidad de otro modo, de acuerdo con sus propios países. Yo entiendo, con todos ustedes que están, pues Chile no es lo mismo que Brasil, no es lo mismo que Guatemala o que Honduras o que México o que Colombia o que Ecuador o que la misma Italia. O sea, entiendo que cada país es muy distinto. Pero he tratado de, con esto que he dicho del jubileo, pienso que nos ayuda también a pensar con esa luz de dimensión espiritual, mirar al momento actual. Entonces, por una parte tenemos, desde el punto de vista social, una guerra
Ucrania, entre Ucrania y Rusia, muy potente, que está involucrando a toda Europa y generando toda una serie de procesos. Hay una guerra, ¿no?, en Gaza y en Cisjordania, con toda una serie de situaciones que involucran también el derecho internacional y los derechos humanos, y todo un debate en torno a ello, que en realidad estas dos guerras de alguna manera están haciendo saltar todo un sistema, ¿eh? Y eso genera en la gente pues una preocupación hacia el futuro, sobre todo si luego se piensa en Taiwán o se piensa en otras situaciones del mundo. Está el tema de la inteligencia artificial, que es verdad que ve como una oportunidad muy grande, pero mucha gente se da cuenta de que cambiará el mercado laboral, cambiarán muchísimas cosas. Y es algo por el que el Papa León XIV está preocupado. Algunos sostienen que será una de sus primeras encíclicas que tendrá que ver con la inteligencia artificial. Y es interesante pensar que efectivamente, bueno, es un tema que genera, por un lado, interés y porque facilitará mucho la vida, pero por otro lado, inquietud sobre el tema de la dimensión humana, ¿no?, de las cosas. Luego está el tema de la bipolaridad, es decir, el modo en el que el mundo es visto en blanco o en negro, ¿no? Todas las situaciones políticas, no, o tú eres de esta posición o de esta, no hay término medio, ¿no? Y eso genera toda una serie de modos de ver la realidad que es muy pobre y muy empobrecedor. Desde el punto de vista de comunicar una iglesia 3.0, uno de los temas de fondo es cómo, de alguna manera, romper ese sistema bipolar, porque en el fondo muchas de las posiciones de la iglesia no tienen que ver con una u otra, o en algunos casos, algunas situaciones de la fe o lo que sea, estaría más cercana a un aspecto y menos a otro, o al revés. No se puede decir en muchos campos, particularmente políticos, que la Iglesia puede estar identificada solo con una posición. Y creo que esto es muy interesante como línea de fondo del jubileo. Estamos con una generación muy ansiosa, ese es el título del libro de Jonathan Haidt, un profesor universitario de la New York University, que ha escrito un libro titulado así, donde él analiza desde el punto de vista médico todo lo que eso ha supuesto en una generación que ha crecido relacionada con los medios, con el celular en concreto, ¿no? Él llega a proponer, siendo una persona es de origen judío, no es creyente, llega a proponer, por así decir, el uso del celular a partir de una cierta edad, por ejemplo, ¿no?, viendo las consecuencias desde el punto de vista psicológico en las personas. Está el tema del fake news, también sobre la Iglesia y sobre diversos aspectos sociales, ¿no? Recientemente, pues, que si a un cardenal le habían dado un cargo y nadie en la Santa Sede sabía nada, porque no era verdad, pero los medios lo repiten. Y claro, si los medios lo repiten sin saber que es verdad, uno se hace alguna pregunta que otra, ¿no? O algunos aspectos sociales, ¿no? Es importante también ver que eso no es original, es decir, que las fake news han existido siempre. El punto de fondo ahora es cómo recuperar de alguna manera una objetividad. En este sentido, yo pienso que esto es una oportunidad para todos ustedes, porque cuando ahora la gente ve una declaración de un obispo o de alguien, el lugar donde a veces va a contrastar son páginas oficiales de la Iglesia. De alguna manera, las páginas que tienen ustedes en sus diócesis son una ocasión muy buena para transformarlas de nuevo en un punto de referencia sobre la veracidad o no de las noticias. Sin duda, no hay que entrar, al menos desde mi punto de vista, a cada rumor que salga de una cosa o de otra. Pero tienen que ser páginas web que de alguna manera están relacionadas con la realidad de las cosas. El tema de un valor de la vida funcionalizado, basta ver la discusión del aborto o ahora el tema de la eutanasia, ¿no?, en la que pues, algunos países de manera clara y neta lo que dicen es, bueno, estamos ahorrando dinero a la seguridad social, porque de alguna manera pagamos médicamente menos porque la gente decide suicidarse antes, ¿no? O el tema de la experimentación, ¿no? Hay un cierto temor a ver la vida funcionalizada. Este contexto es importante en un contexto jubilar,
porque esto que habíamos visto socialmente, si lo vemos ahora desde el punto de vista de la división en la Iglesia, ¿no?, que podemos aplicar porque esa bipolaridad que existe en el mundo actual, en política, social, pues sucede también en la Iglesia, ¿no? Y entonces hay una división, a veces lo hemos visto, con aspectos de gobierno, porque de alguna manera se ven las cosas o de un modo o de otro, algunas dimensiones morales o litúrgicas. Es muy interesante desde este punto de vista. Uno de los cardenales subrayaba que la actitud serena y de alguna manera reflexiva del Papa León XIV está generando unidad y serenidad dentro de la Iglesia. Creo que es un tema muy interesante, porque pienso que también nosotros, como comunicadores institucionales, tenemos que ver cómo generar unidad, cómo de alguna manera, a través de lo que está haciendo el Papa, generar, digamos, una armonía, sabiendo que hay diferencias de opiniones, pero no permitir que esa bipolaridad, que a veces es de razón, pueda hacer daño internamente. Hay un conflicto entre fe, razón y sentimiento. Vemos que hay una fe que es muy emotiva, muy emocional, que a veces se niega, por así decir, a razonar sobre verdades específicas o sobre el más allá. A veces se tiende a relacionar gente, a veces no se aplica la razón, digamos, ¿no? O no se trata de entender a fondo lo que significa algunos aspectos de nuestra fe relacionados con los sacramentos, relacionados con tantas otras cosas. Hay una falta de vocaciones, la gente se da cuenta. Desde ese punto es interesante ver cómo muchos laicos y laicas se dan cuenta de que, bueno, es un momento en el que la Iglesia son ellos, no son solo los sacerdotes, los religiosos o religiosas o las monjas, sino que de alguna manera la Iglesia es cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es interesante porque es un momento actual con dificultades. Y a la vez, como ustedes habrán leído, empieza a haber nuevas conversiones en Francia. En la última Pascua, en Francia se habla de 10.000 adultos. El año pasado eran 7.000 que se han convertido, bautizado al catolicismo. El año pasado era 30% de gente joven. De hecho, un diario tradicionalmente muy contrario a la Iglesia, que se llama Liberación, estaba muy enfadado por el hecho de que hubiera 30% de esos conversos jóvenes, como diciendo, ¿qué les ha pasado? ¿Por qué están tan desorientados? ¿Cómo es posible que lleguen a la fe, ¿no? En vez de pensar, bueno, es que quizá lo que se les ha propuesto no convence, no les da, y ellos lo están redescubriendo la fe. Lo mismo sucede en Gran Bretaña, en algunas diócesis, donde el número de gente joven que se está convirtiendo al catolicismo está creciendo, y lo mismo está sucediendo en Bélgica, que son países que de alguna manera, en teoría, pues son laicismo ¿no?, muy secularizados. Y lo que decía antes, la esperanza de unidad con el nuevo pontificado, ¿no?, que el modo de actuar del Papa, tan medido, tan sereno, pues pienso que está generando mucha esperanza de unidad como momento actual. ¿Qué sucede? Que esto es una noticia de hace unos días, el 1 de junio, hace 2 días, ¿no? Es en italiano, la traduzco tampoco, es que es de un periódico que se llama La República, y de Papa Leone, que es la homilía que pronunció el día del jubileo de las familias. La familia es amor fecundo entre entre un hombre y una mujer. Grillini, que es el fundador de una organización archigay, dice, son palabras que hieren, ¿no? ¿Okay? Y luego abajo se dice, me gustaría decírselo personalmente al Papa Prevost si me recibe, ¿no? Entonces vemos que ya ahora, en cada intervención, el Papa lleva siendo Papa poquísimo tiempo, y algo que dice en una jornada de jubileo sobre las familias, pues ya empieza a verse desde ese punto de vista o blanco o negro, ¿no? O sea, está claro que el Papa está hablando de lo que es una familia, el matrimonio, y sin duda que el Papa, como todos los papas, tienen un gran cariño por todo el mundo, también por las personas que tienen atracción hacia el mismo sexo. Y el tema de acoger a las personas, quererlas y ayudarlas, no significa cambiar pues lo que es el matrimonio o lo que no. Entonces creo que es muy interesante que ya, esto es de hace 2 días, ¿no?,
Y cada vez, conforme el Papa vaya ejerciendo su ministerio, pues de alguna manera este contexto, ¿no?, del que hemos hablado antes, este contexto de bipolaridad, de guerra, de todas las divisiones, pues se va a reflejar en los medios. Y creo que es importante tenerlo en cuenta, porque dentro de unas semanas, de alguna manera, el Papa será clasificado. Y empezaremos a ver que algunos medios o algunos exponentes de todo tipo empezarán a tomar posición en función de lo que el Papa diga o haga. Es muy interesante porque esto nos ayudará también a ver cómo las personas tratan a veces de servirse de algo que dice o que no dice o que tal, para traerlo al propio terreno, en esa dinámica de bipolarismo. Para mí es muy importante conseguir salir y como objetivo de esta Iglesia 3.0 desenmascarar ese bipolarismo, tratando de alguna manera de hacer siempre un tipo de comunicación pues que sea muy, muy abierta y muy, ¿no? Entonces, yo empiezo a dar ahora, en función de lo que he sugerido, digamos, o de lo que hemos visto hasta ahora, empiezo a dar ya algunas ideas, luego podemos compartirlas o ver si puede servir, ¿no? La primera es que tenemos que conseguir navegar con temas relevantes. No podemos, de alguna manera, si tenemos algo que comunicar y es interesante, es importante haber reflexionado cuáles son los temas interesantes que nosotros queremos comunicar. Porque si no es muy fácil que acabemos hablando de política eclesiástica, de si han nombrado a este obispo o a este otro, si este obispo ha hecho un decreto o no han hecho, si ha cambiado, o sea, cosas que al final no son lo que interesan a las personas. Entonces, en un jubileo como el actual, yo pienso que tenemos que navegar con temas relevantes y saber sortear las olas, saber de alguna manera siempre, a propósito de noticias y de cosas, tener esos temas relevantes. Aquí he puesto 4, pero podríamos poner otros. La primera, pienso que es muy importante, de acuerdo con lo que el Papa decía en su bula, el tema de la dimensión trascendente de la realidad más allá del dolor, de la muerte y del mal. O sea, ese dolor y esa muerte, ese mal que la gente experimenta, nosotros tenemos que saber, de alguna manera, darle una apertura, un sentido, que muchas veces es complicado, pero esa es parte de nuestra comunicación. Por eso, reflexionar estos 3 aspectos como tema relevante creo que es muy importante, pensando en el jubileo y en lo que nosotros podemos decir. El tema de la fe como inspiradora de la unidad entre la mirada humana y trascendente de la realidad. Cómo la fe nos ayuda a ser personas de carne y hueso en un mundo material, con nuestras preocupaciones por lo que pasa en la sociedad, por una sociedad respetuosa, democrática, con capacidad de decidir, y a la vez una mirada trascendente, ¿no? Esto es importante, ¿por qué? Porque si nosotros hablaremos, por ejemplo, de vocaciones, ¿no?, o de vocación al sacerdocio, o de un padre o una madre de familia, solo con la mirada humana no se entiende lo que es capaz de hacer una madre de familia por sus propios hijos o por su propia, ¿no? No se entiende solo con una mirada humana, porque no es solo, ¿no? Hay mucho más. Entonces, o nosotros también, como parte de nuestra comunicación, apuntamos a esa unidad, la dimensión humana y la espiritual o trascendente, creo que eso es un tema de fondo muy importante. Selección de nuestra alimentación informativa, es decir, en cuanto a la realidad y a la fe que creemos, que celebramos, que vivimos y que rezamos. Nosotros como personas que de alguna manera comunicamos, tenemos que ver cuál es nuestra alimentación informativa y cuál es la alimentación informativa que nosotros ofreceremos a la gente que nos sigue en las páginas web, en nuestros comentarios, en nuestros posts, en lo que va a decir el obispo. Y luego compartir nuestro conocimiento y nuestra mirada genera esperanza y conocimiento de la realidad. Es decir, cómo todo lo que publiquemos pueda generar conocimiento y esperanza. No se trata de negar los límites de la realidad, los problemas, o de hacer páginas web que parezca, o a lo mejor un podcast o cosas que parezca un mundo irreal. Se trata de dar una mirada distinta
a ese tipo de cosas de las que hablamos. Para ello pienso que es importante decir, bueno, ok, entonces, ¿qué significa? ¿Cuál es la noticiabilidad de un jubileo? O sea, ok, vale, hemos hablado de algunos temas que pueden ser importantes, que pueden ser relevantes, pero vamos a traerlo de alguna manera, vamos a articularlo un poco más. ¿Cuál es la noticiabilidad de un jubileo? Por un lado, tenemos un calendario con eventos masivos que son únicos, porque ha sido pues, con los enfermos o con las familias. Es verdad que cuando tú estás en la plaza o ves a la gente que ha venido, bueno, solo tendrías para centenares de noticias, porque desde la familia que llega, desde no se sabe dónde, son escenas increíbles de los padres, el padre y la madre con los hijos llevando cada uno un carrito y, o sea, algunas cosas que son enternecedoras y que de alguna manera transmiten lo que ha significado para ellos estar con el Papa. Entonces, esos eventos masivos únicos que los tenemos en un calendario anual, ¿qué implicaciones tienen desde el punto de vista de noticiabilidad para nuestras diócesis, para nuestro lugar? Porque en esos eventos participa gente nuestra o porque tenemos gente que vive en Roma o que puede informarnos de lo que está sucediendo. Y eso interesa a la gente de nuestro lugar. El tema del nuevo Papa y la nueva actividad de gobierno. O sea, el Papa, por ejemplo, el otro día pues, estuvo en San Juan de Letrán, en una tarde prácticamente estuvo viendo al alcalde de Roma. Tomó posesión del obispo, por así decirlo, obispo de Roma en San Juan de Letrán y luego visitó, rezó ante el Papa Francisco y rezó a la Virgen, ¿no? Entonces, esa actividad que está realizando, que no es nueva, pero pues ha ordenado sacerdotes, el domingo ordenó, si no recuerdo mal, son 11 nuevos sacerdotes. Dentro de unos días va a recibir a los sacerdotes de la diócesis. Dentro de unos días va a ser el Corpus Christi, la fiesta del Corpus Domini, y parece que va a haber la procesión que se hacía antes. De alguna manera son actividades, no solo de gobierno, sino también espirituales, que el nuevo Papa está realizando y que tiene una noticiabilidad, ¿ok? No solo relacionada con el jubileo, sino también, pues, pero es un momento interesante desde el punto de vista noticiable, ¿ok? Porque la gente no le conoce como Papa y muchos de ustedes tienen la oportunidad de que es un Papa que habla y conoce el español. Hay muchísimas intervenciones anteriores en español, no solo como fue superior de los agustinos en 2 mandatos distintos, 6 años y 6 años, ha visitado muchísimos lugares del mundo, muchos de habla española. Con lo cual esto es también muy interesante desde el punto de vista de la noticiabilidad, porque será fácil traducir, encontrar la relación con sus propias diócesis. El tema de la interacción con nuevos públicos, es decir, cuáles son los públicos con los que yo, como comunicador institucional, me relaciono, cuáles son públicos concretos que a lo mejor pues, uno podría decir, bueno, pues este público me interesa o cómo puedo yo relacionar ese jubileo con públicos nuevos, ¿no? También sabiendo cómo se adaptan. Por ejemplo, recientemente hablábamos con el tema del COVID, hubo en algunas diócesis que como la misa pues había funcionado y de alguna manera se habían creado públicos para la misa del obispo, de alguna manera, ¿verdad? Cuando llegó el final del COVID, algunas empresas, algunas televisiones pues querían seguir teniendo algo. Y en una diócesis, recuerdo que hablando con la persona que se estaba ocupando, les había propuesto, y él lo que les propuso es hacer una especie de programa semanal con el obispo de 1/4 de hora con distintos públicos. Y entonces era 1/4 de hora en el que, por ejemplo, el obispo recibía a 2 chavales, un chico y una chica, que estaban pensando si se iban a recibir o no la confirmación. Entonces es 1/4 de hora en el que el obispo habla con ellos, le preguntan, pero no estoy seguro de la fe, pero va. Otros 15 minutos en el que el obispo va a ver a unos enfermos a un hospital y entonces habla con ellos y sale la conversación. Otro con gente anciana, otro... Claro, en el fondo, esa idea que tuvo esta persona en la oficina de comunicación, lo que estaba generando era nuevos públicos para ese espacio informativo, pensando que luego esos momentos, porque era 1/4 de hora, un programa luego lo podía usar también para la web, ¿eh? Entonces, creo que es muy interesante pensar yo cómo interactúa con nuevos públicos.
porque la fragmentación tan grande que hay ahora me permite también encontrar nuevos medios para llegar a determinados públicos. El tema de la bipolaridad política y las categorías eclesiales. Sabemos perfectamente que es un tema de fondo que hace noticiable el jubileo. ¿Por qué? Porque pues el Papa es conservador o es progresista. O el Papa ha decidido nombrar a este o ha decidido nombrar al otro. O categorías eclesiales, ¿no? Ya no digamos el tema litúrgico. Tal. Son temas que a veces dividen, pero que si nosotros sabemos usarlos, porque de alguna manera tienen también una noticiabilidad, pueden ser muy útiles para transmitir la fe. Y luego yo sugeriría que hicieran como temas ordinarios, eventos significativos y conflictos. Es decir, bueno, hacerse una lista como parte de este proactivo, una iglesia 3.0, de bueno, ¿cuáles son los temas ordinarios, noticiables de un jubileo? Este y este. ¿Cuáles son los eventos significativos? Porque a lo mejor para vuestras diócesis pues no lo serán, pero está claro que, por ejemplo, la Jornada Mundial de la Juventud, pues a lo mejor en muchas de sus diócesis pues, va a poder venir poca gente, porque es mucha la distancia, es muy costoso, pero de alguna manera habrá que pensar, bueno, ¿yo cómo traigo la Jornada Mundial de la Juventud a mi diócesis? ¿Puedo organizar un evento que me permita hacer un evento con la gente joven, incluso, qué sé yo, pedir a los organizadores si podemos colectarnos directo y podríamos, qué sé yo, ¿no? Y eso se transforma en un evento que hace eco de lo que está pasando en Roma y nos sirve para la propia diócesis. O cuáles son los conflictos que yo tendré que afrontar en la noticiabilidad de un jubileo. ¿Por qué? Porque sabemos que habrá temas que apenas el Papa habla van a ser difíciles. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, todo el tema gender, por ejemplo, algunos temas relacionados con los abusos, el tema de unas de las decisiones que él tomará, pues tendrán, digamos, un impacto. Entonces, creo que es muy interesante también pensar cuáles son esos conflictos, porque no hace falta tener demasiado para saber cuáles son los conflictos que vendrán, ¿no? Son relativamente fáciles de intuir. Y luego yo lo que haría también es pensar en la evolución del jubileo. El jubileo empezó en diciembre, a finales de diciembre, y en estos últimos meses, entre enero y mayo, ha habido toda una evolución, ¿no? Por un lado, se habían generado tantas expectativas que en enero, febrero, quizás hasta marzo, pues la verdad la ciudad no se veía pues tan llena de personas, sinceramente. Quizá porque, bueno, no son meses particularmente turísticos en Roma, es verdad que también pues, los precios habían subido las estrellas y entonces ahora pues han bajado un poquito más. Luego, pues la enfermedad del Papa Francisco, ¿no? Toda la que la gente pues iba a la Plaza de San Pedro pues a rezar, ese rosario, ese cariño que le han demostrado, ¿no? En todo ese mes que estuvo, ¿no? En el hospital y luego después de la muerte, ¿no? Claro, considerar como, digamos, una institución como es la Iglesia Católica, ¿no? Cuyo Papa cuando muere pues supone convocar a presidentes y primeros ministros de todo el mundo, de decenas de países, pues no sé si tiene un parangón en otra institución actual, ¿no? Luego, la misma elección del Papa León XIV, ¿no? Como ha generado en muchísimos contextos, no particularmente cristianos, también un interés muy grande. Que esto afecta al jubileo. Toda la gente que ahora viene al jubileo pues tiene mucho interés en ver al Papa León, ¿no? Ver cómo piensa, quién es, que, ¿no? Era impresionante ver solo el ambiente en la Plaza de San Pedro cuando fue elegido, cómo la gente estaba pues ya, claro, yo pensaba, bueno, esto comunicativamente, ¿cómo habría que transmitirlo? ¿No? Ya había gente rezando y cantando sin saber ni siquiera quién era el nuevo Papa, porque ya se le quería, ¿no? Y esas novedades de un nuevo pontificado, ¿cómo combinarla con temas permanentes? Sabemos que Papa León XIV estará en continuidad con Papa Francisco y a la vez tendrá pues, aspectos personales propios, ¿no? Entonces eso pues tendremos también que irlo analizando en relación a lo que nos interesa a nosotros como diócesis. Nos vamos ya hacia el final. Entonces, la comunicación eclesial del jubileo, ¿qué implicaciones tiene? Desde mi punto de vista, ustedes tendrían que hacer un pequeño plan editorial desde el punto de vista de comunicación institucional, poniendo juntos cuál es la dimensión humana y la dimensión espiritual.
Es decir, ¿cuáles son los temas de los que yo voy a informar relacionados con el jubileo? ¿Por qué lo que puedo yo ofrecer cosas que sean noticia interesantes a los medios locales o a través de mi página web para los públicos que la visitan? O podcast o otras situaciones, otros medios que yo podría servir. Habría que hacer, desde mi punto de vista, una agenda de temas relevantes que a veces son desplazados por temas contingentes. Sabemos bien que a veces pues, el nombramiento de alguien o qué sé yo, si ha hablado o no, en qué términos de una situación de Ucrania o no Ucrania, a veces desplazan temas que son más relevantes o más importantes, ¿no? Luego los eventos jubilares, ¿no?, en sí, que tendrán lugar en Roma, pero de alguna manera tenemos que ver cómo relacionarlos con la Iglesia en el propio país. No solo porque a veces hay gente del propio país en ese lugar, sino también como, ¿no? Y luego el tema de los corresponsales, porque a veces hay en Roma un montón de corresponsales, un montón de gente que son de vuestros países y no costaría nada el hacerles, digamos, o conseguir que transmitieran o que os hicieran llegar muchas veces, no solo corresponsales, sino a lo mejor sacerdotes o gente que estudia o que está aquí en Roma. Dimensiones prácticas, y ya nos vamos hacia el final. Yo lo que haría sería crear una propia escala de eventos noticiables, contactar a corresponsales y a personas, ¿no? Todos, o sea, cada uno de ustedes tiene que hacer su libro de recetas, ¿no? O sea, que al final tendrán que ustedes ver cuál es, de alguna manera, el alimento informativo más interesante para sus propios públicos, ¿no? Cuáles serán los platos informativos más interesantes, ¿no? Pues hay que crear una propia escala de eventos noticiables, pensando en la propia gente, en el propio público, contactar a corresponsales y personas que pueden dar actualidad a eventos futuros programados. O sea, si sabemos ya que va a haber la Jornada Mundial de la Juventud, pues eso hay que preverlo de algún modo informativamente. Si sabemos que el 27, si no recuerdo mal, de junio, es el jubileo de los sacerdotes. Sabemos que es un tema, con el tema de los abusos, ¿cierto? El tema de las vocaciones es importante, ¿no? La dimensión espiritual de un sacerdote. Bueno, ¿qué vamos a hacer desde el punto de vista comunicativo, ¿no? Con lo cual, tenemos ya una serie de eventos. Tengo que pensar por qué podrían ser noticiables en mi contexto y hacer mi propia receta. De alguna manera, traer el jubileo al propio país. La dimensión informativa del jubileo en el propio territorio. Por ejemplo, lo que he dicho antes, la Jornada Mundial de la Juventud, otros grupos específicos. Ya el tema de los enfermos, pues ya he pasado, pero imaginemos si los enfermos se hubiera organizado algo, pues con enfermos del país en relación, o que los enfermos hubieran podido mandar pues al Papa. O sea, hay muchísimas cosas por las cuales podríamos relacionar la propia diócesis, el propio país, a la jornada o jornadas mundiales o cosas que se van a hacer. Ya no digo el jubileo del mundo educativo. En todos sus países hay universidades católicas, colegios, hay muchísimas cosas, ¿no? Y sería muy fácil conseguir de alguna manera algo que relacione el evento de Roma con los eventos locales. Renovar el storytelling digital, es decir, repensar a lo mejor la página web y el modo en el que yo cuento las cosas, y tengo que renovar mi modo de contar. La historia que tenemos para contar es siempre la misma, o sea, la historia de la redención, pero el modo en el que se encarna en las distintas personas es muy distinto. Y creo que es muy interesante pensar pues, cómo se encarna ese jubileo o esa vida de fe en una persona casada, en una familia, en una persona anciana. O sea, necesitamos pensar yo cómo cuento, también digitalmente, a través de un podcast, a través quizá TikTok, dependiendo de cuáles son los públicos a los que quiero llegar. Y luego también el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Con la muerte de Papa Francisco, pues la inteligencia artificial, ¿no?, hacía este tipo de cosas, donde se ve los papas del último siglo, prácticamente desde Pablo VI, desde Juan XXIII hasta Papa Francisco, como si estuvieran juntos en el cielo, ¿no? Como si, ¿no?, se ve como en un jardín, ¿no? Entonces, bueno, es una imagen, ¿no?, hecha con inteligencia artificial. Pero podemos también pensar como instrumento tantas cosas que nos podrían ayudar también desde el punto de vista de la inteligencia artificial.
Bien, me he alargado quizá un poquito, no quería interrumpir, no quería hacer demasiado largo. Espero que, bueno, sí, que haya sido útil al menos las ideas que he lanzado. Y bueno, y si hay alguna pregunta, tendríamos ahora un cuarto de hora para lo que ustedes quieran. Yo tomaría nota y, bueno, no sé. Perfecto, muchísimas gracias. Para el que quiera solicitar hacer una pregunta, puede, como ven abajo, hay una mano que se ve, alzar la mano, pide la posibilidad de preguntar y y a continuación yo le doy la palabra para que pueda hacer la pregunta. Por tanto, a todos ustedes la palabra para quien quiera hacer una pregunta, intervenir, hacer alguna sugerencia, etc. Jesús Díaz, prego, adelante. Aprovechando la ocasión, en primer lugar, agradecer la organización del seminario y la excelente charla primera. Y quería preguntar al profesor Laporte, en su opinión, ¿cuáles son las claves de por qué la elección de este Papa ha sido universalmente tan bien aceptada? Yo pienso que es interesante. Yo creo que hay como 3 factores al menos determinantes. Puede haber más, a lo mejor no son todos. Uno es el hecho de que hayamos acompañado a Papa Francisco en todo un mes de oraciones, porque había una expectativa muy grande, ¿no? Y de alguna manera es como si estuviéramos ya huérfanos en cierto sentido, a punto de perder un padre, por así decir, ¿no? Y creo que eso ha generado en la gente un sentimiento, por un lado, de tristeza y por otro lado, de esperanza del siguiente, ¿ok? Porque también en el ámbito eclesial había un poquito como la impresión de que ya era muy difícil sacar adelante cosas nuevas, ¿ok? Y tengo la impresión como una especie como de cuando el padre de una persona ya está mayor y tienes la impresión de que ya no está con tantas fuerzas para sacar algo adelante. Entonces yo pienso que eso ha sido determinante, que no ha sido algo de repentino, sino que de alguna manera ¿no? Otro aspecto que creo que es importante es las cualidades que reúne León XIV. ¿Por qué? Porque de alguna manera es mucho más, no sé si yo lo podría decir, pero tengo la impresión de que es más universal que los anteriores. Ya el hecho de que, habiendo nacido en Estados Unidos, pero con padres emigrantes, ha pasado 2 periodos distintos, en total 12 años en Roma, ha sido misionero en Perú, habla distintas lenguas, ha visitado medio mundo, tiene experiencia de gobierno en Perú como obispo, tiene experiencia de gobierno en la curia 2 años. De alguna manera pienso, y su modo también medido, diría, de presentarse, también, o sea, lo hace desde mi punto de vista mucho más, no sé cómo explicarlo, universal desde el primer momento. Estando en la plaza, la primera vez que habló, me llamó la atención de que no usara el inglés. De hecho, yo pensé, quizás he leído mal la biografía. Quizás no creció allí. Luego la volví a leer y digo, pues claro que quiso hablar en italiano y en español. Y que usó el inglés, no tiene problemas. Pero de alguna manera te das cuenta desde el principio, pienso que quiso ser percibido como un papa de todos. Entonces, creo que esos 2 elementos fueron muy importantes, determinantes. La tercera cosa que yo diría es que es una persona que de alguna manera, no sé cómo explicar, al menos todos los que han tratado con él lo ven como una persona del diálogo. Y de hecho, en su primer discurso, habló mucho de unidad. Entonces, creo que eso también facilitó de alguna manera pues esta cuestión también de esperanza. Y las otras, quizás 2 cosas más que podría añadir es una, que él mismo dijo, el tema de la relación con León XIII
que es el Papa de la doctrina social de la Iglesia, ha elegido un nombre que no tiene que ver nada con los anteriores, sino que hay que ir casi un siglo atrás. Cuando hay una sensibilidad muy grande por ese tema, él decía, fue el inicio del desarrollo industrial, todo lo que eso implicó. Ahora está todo el tema tecnológico, de la inteligencia artificial. Y creo que eso también a la gente... Y la última cosa que diría es también que no es que sea tan conocido. Cuando tú hablas con mucha gente, dice, bueno, vamos a esperar a ver, ¿no? O sea, yo pienso que ahora apenas empiece a hacer nombramientos y los primeros intervenciones, pienso que la luna de miel terminará. Muchas gracias. ¿Otras preguntas? Yo querría hacer una, aprovechando este pequeño hueco, en conexión con alguna de las referencias que ha hecho de cómo efectivamente en los últimos años se decía cómo había un menor interés por el hecho religioso y por la Iglesia Católica en el mundo. Y sin embargo, aquí en Roma hemos vivido la presencia de más de 5.000 corresponsales de todo el mundo presentes durante 2 semanas y media de semanas para informar sobre Francisco, el precónclave, las congregaciones generales, las congregaciones antes del cónclave, es decir, un interés sorprendente por parte de medios de comunicación de todo el mundo, no solamente de países católicos. Yo, de hecho, pude tener la ocasión de hablar con una periodista que venía de la televisión pública de Azerbaiyán, que hicieron un reportaje extraordinario sobre el cónclave. Entonces, en ese sentido, podemos decir, o no sé si podemos decirlo, esta es mi pregunta, que esto ha sido simplemente una cuestión ligada al evento tan extraordinario que es un cónclave, o es que de verdad, en el fondo, todo lo que tiene que ver con la Iglesia interesa mucho a todo el mundo. Pues yo sinceramente pienso que es una combinación de las dos cosas, ¿no? O sea, una institución que de alguna manera sostiene ser la heredera de Cristo y que sostiene que el que vamos a elegir es el sucesor de Pedro, es algo que en sí, además el modo de elegirlo y el mismo ritual, por así decirlo, que es un funeral, por así decir, por ejemplo, de un papa, con todas las implicaciones comunicativas que eso tiene de relación con el más allá, de alguna manera también de belleza, de lo que significa la trascendencia, lo que significa Dios. Entonces yo pienso que eso, por un lado, genera noticia, porque de alguna manera pretende, o la Iglesia Católica dice, bueno, yo creo esto, cada uno que crea lo que quiera, pero esto es lo que yo creo, ¿no? Y creo que eso es muy interesante y genera noticia. Y luego, por otro lado, pienso que en el mundo actual hay pocas instituciones a nivel universal y tan capilares capaces de decir unitariamente, porque más allá de las opiniones de los católicos sobre un tema u otro, algunos de los temas de fondo que esta sociedad nuestra tiene como más en el corazón son de la Iglesia Católica también. Y de alguna manera, en cierto sentido, la Iglesia Católica es un punto de referencia espiritual. También es verdad que desgraciadamente, pues con el tema de los abusos, pues, pero también porque se espera mucho de la Iglesia Católica. Y creo que esto es muy interesante, porque eso es lo que está generando, desde mi punto de vista, estas conversiones en Francia, en Gran Bretaña, en Bélgica, de gente joven. Es decir, para mí, parte de ese interés tiene que ver no solo con el evento mundial de lo que significa un cónclave, que ya son cosas que casi te das cuenta de que pues la fascinación relacionada con el pasado, con toda una historia, con 20 siglos, lo que es un papa, sino también por los temas y por el modo en el que los cristianos, los católicos, vemos al papa. Eso es lo que yo pienso. O sea, es una combinación de las dos cosas.
Y si realmente había todo ese tipo de corresponsales, la gente seguía en directo. Me contaba un médico en un congreso mundial en el que estaba durante el congreso, que cuando salió el Papa estaban allí bastante gente comentándose quién era el nuevo Papa, gente que no tenía nada que ver con la fe católica, ¿no? Pienso que esas dos combinaciones siguen siendo un punto de referencia mundial y espero que lo seguirán siendo. Muchas gracias. Ahora Miguel Ángel Iriarte, por favor, y luego Pedro Gil. Miguel Ángel. Sí, gracias. Y gracias a los organizadores y al ponente. Mi pregunta quizás sea adelantar materia, pero quiero decir que puede aparecer en otras sesiones. Pero yo me conecto desde España. Quería preguntar qué impresión tiene el profesor Laporte sobre la política de comunicación, en concreto sobre la portavocía o sobre qué tipo de comunicación va a desarrollar el Papa, si necesita un portavoz fuerte, si necesita un equipo más modesto. No es por comparar con otros pontificados, sino en el momento actual y conociendo la personalidad, en lo que conocemos del Papa actual, ¿cómo cree que puede ser su política comunicativa? Bueno, yo no he hablado con él de esto, lo que voy a decir es opinión personal. Pienso que en el Dicasterio para la Comunicación hay buenísimos profesionales y gente muy buena, y que ellos mismos de alguna manera han sufrido en los últimos años pues un conflicto comunicativo, porque de alguna manera lo que experimentaban a veces es que no había una unidad en el modo de comunicar y que de alguna manera por un lado estaba el Dicasterio para la Comunicación y por otro lado la sala estampa, ¿ok? Y que a veces a lo mejor pues la sala estampa no tenía un valor estratégico, es decir, que a veces, pues por poner ejemplos, a lo mejor el Papa hacía una entrevista, un programa de televisión y quizá el dicasterio pues no lo había gestionado, no lo había, o sea, que había como de alguna manera iniciativas, sí, no estratégicamente coordinadas, yo diría, ¿no? Entonces, la tentación, por así decir, al menos cómo funcionan las cosas en la Santa Sede, la sala estampa, la sala de prensa depende de Secretaría de Estado. El dicasterio de la comunicación es, por así decir, un dicasterio aparte, tiene sus dinámicas, ¿no? Entonces, de alguna manera, pienso que, por modo de ser del Papa, creo que una oficina de prensa que le ayudara a combinar, por así decir, por uno yo diría protegerle, en el sentido de que una oficina de prensa estratégica permitiría de alguna manera dar información, no necesariamente a través del Papa, sino muchas veces evitar la sobreexposición. Porque yo pienso que a lo mejor en los últimos años quizá había un poco de sobreexposición del Papa, ¿no? El Papa Francisco. Entonces eso a veces pienso que no le ayudaba a transmitir lo que él quería, ¿no? Y pienso que una oficina de comunicación que riesga coordinar unitariamente todo sería muy bueno. El problema de fondo es de quién dependería. ¿Por qué? Porque si depende de Secretaría de Estado, que es, digamos, el organismo del que normalmente depende, ahí habría que ver cómo se relaciona también directamente o la relación directa con el Papa. Si dependiera también del dicasterio, tendría que ver cómo eso implicaría o no las relaciones con el Papa o con de alguna manera, el Secretaría de Estado. Para transformarlo como lo que pasaría en un gobierno, es como si un presidente de gobierno tuviera que tener en cuenta no solo la oficina, o la estrategia de lo que quiere realizar y de su equipo, sino también de ministerios muy importantes que tienen mucho que decir. Yo mi sugerencia sería alguien, al menos por la personalidad que veo del Papa, que de alguna manera piense cómo articular para él una estrategia de comunicación verdadera, que tenga muy en cuenta su personalidad. Esto es lo que yo haría. A una persona que pudiera, digamos, coordinar de manera, ¿no? ¿Vale? Quizá también el dicasterio, no lo sé, pero de alguna manera darle un cambio. Pero no sé qué es lo que él hará, no tengo mucha idea,
porque luego depende mucho de lo que él... Pienso que como es norteamericano, esta visión de la dimensión comunicativa del gobierno la tiene muy incorporada. Estoy seguro de que la decisión que haga será pues, bastante práctica y adecuada. Muchísimas gracias. Dos últimas preguntas brevísimamente porque estamos ya casi fuera de hora. Pedro Gil y luego Manuel Obando. Por favor, Pedro. Siguiendo la pregunta anterior, dicen que el sábado después de ser elegido el Papa reunió con los cardenales y según Villanueva, León XIV llegó con un mensaje claro que hay que dar una vuelta a la comunicación. Y luego Villanueva dice que la propuesta fue bien acogida. Yo pregunto si hay alguna información creíble sobre eso, si eso pasó o no. Manuel Obando, ¿puedes decir si hacemos las dos preguntas seguidas? Sí, Manuel. sí. Ok, buenas tardes, buenos días. Solo una pregunta rápida, volviendo al tema del jubileo, que era el tema principal, aunque lo del Papa, pues lógicamente ha sido importantísimo. ¿Cuál es su consejo desde el punto de vista de comunicación? Bueno, yo soy nicaragüense, pero vivo en Estados Unidos desde hace 2 años. Y pareciera de repente, al menos de la experiencia aquí, que el jubileo es en Roma solo y no en Iglesia Universal. Entonces, ¿cuál es su consejo a nivel de comunicación? Yo sé que en comunicación no lo podemos hacer todo también, porque puedo publicar 20 posts en Facebook, pero si no hay ayuda del clero, entonces todo queda mediáticamente. Entonces, su consejo en esa parte nada más. Muchísimas gracias. Bueno, pues empiezo con Pedro. Pedro, yo no tengo información sobre eso, pero creo que fue uno de los temas que salió, o sea, no me sorprendería que hubiera sido así, porque sé que ha sido uno de los temas que ha salido también entre los cardenales, relacionado con el gobierno. Okay, yo sé que en todas las sesiones que tuvieron antes del cónclave, el tema del gobierno, el modo de comunicar, apareció como tema de discusión muy potente. Entonces, no me sorprendería nada. Y creo que probablemente es verosímil que hubiera sido así. El punto, yo pienso, no es ese, porque desde ese punto de vista hay muchísima gente de acuerdo. El punto es cómo hacer ahora, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta que el éxito de esa comunicación no dependerá de si el Papa lo van a atacar o no, porque en el fondo yo pienso que haga lo que haga, la luna de miel con algunos medios va a acabar. Entonces, eso es importante saberlo, ¿no? Entonces, creo que sé, al menos por lo que me ha llegado, que él tiene mucho interés en el tema de la comunicación y querría de alguna manera tratarlo con la misma medida prudencial que las otras cosas, ¿no? Entonces creo que en ese sentido y con la misma profesionalidad, al menos porque sé que ha preguntado a distintos profesionales y a distinta gente sobre este tema en concreto, ¿no? No sé cuándo tomará su decisión o quizá empiece a gobernar de un modo irregular, pero pienso que el punto de fondo no es tanto lo que dijera o no, sino qué se hace ahora. Y sobre todo, de quién depende y quién piensa estratégicamente en esa oficina. Eso es como lo veo yo, ¿no? Porque tendría que estar muy relacionada pues, con el tipo de eventos que realizarán el jubileo, con el tipo de entrevistas, con la frecuencia o no frecuencia con la que el Papa interviene en los medios, con tantas cosas, ¿no? O con lo que se pone y no se pone en Vatican News. O sea, no solo requiere, digamos, una estrategia global, desde mi punto de vista, ¿eh? Dentro de unos días tendré ocasión de hablar con el segundo del dicasterio, pues a lo mejor le transmitiré del dicasterio de comunicación le transmitiré tu inquietud. Por lo que decía Manuel del jubileo, desde mi punto de vista, el jubileo está en Roma porque de alguna manera la historia lo lleva a Roma. Pero en el siglo XX y el siglo XXI, el jubileo, de alguna manera, tenemos la ventaja de que puede ligarse al propio territorio. Creo que lo que realmente falta es por parte nuestra iniciativa. Es decir, lo que yo he visto muchas veces es que en las diócesis donde se sirven del jubileo para dar... entonces, en el caso de Nicaragua, no sé si tú estás en una diócesis nicaragüense
o estás en Estados Unidos y es una diócesis de Estados Unidos, porque eso determina los públicos, ¿no? Pero yo, sinceramente, lo que haría sería ver qué temas de todos los calendarios de los jubileos que hay a lo largo del año, que ya están determinados, porque yo sé ya cuáles hay de aquí hasta el fin del mes, hasta el fin de año, cuáles son los que particularmente tienen interés en mi diócesis o en mi país. Lo haría lo primero. Pensar cómo relacionar un evento propio, porque a veces se podrían organizar eventos locales propios, al mismo momento. Tú imagina que, es verdad que ahora estamos 40, ¿no? Y quizá no todos puedan conseguir esto, pero tú imagínate que en la diócesis tú consigues, como no va a ser posible en Nicaragua irse tal, o que haya pues un momento de oración, o que haya un evento en una universidad nicaragüense, o profesores nicaragüenses fuera de Nicaragua, por la situación, lo que sea, y que de alguna manera participar en el jubileo del mundo educativo, ¿no? O mandar una representación que no sé qué. Bueno, pues esto ya es algo que es noticia, pero en el fondo no se trata solo que sea noticia, sino a largo andar qué significa para la educación católica en Nicaragua o desde Nicaragua, porque para mí lo importante es no solo conseguir que sea noticia algo, sino que realmente tenga un impacto en la diócesis a largo plazo. O sea, si yo me traigo el jubileo es porque quiero transmitir aquí en la diócesis, ¿no? O imaginemos el jubileo en la Jornada Mundial de la Juventud. O sea, imaginemos que uno pudiera organizar un evento en la diócesis y que, habiendo pedido al Vaticano, pues me gustaría podernos conectar en directo. Es decir, bueno, pues estamos conectados en directo, ok, estamos aquí en Nicaragua, ¿no? Pues estamos conectados en directo y a lo mejor pues podemos conseguir que uno de nuestros jóvenes pues haga un mensaje para todos. De alguna manera me he traído el jubileo, ¿no? Y pensar, se puede hacer esto con muchísimos otros eventos. Y luego pensar en las personas nicaragüenses, que yo solo te lo puedo facilitar a través de Manuel Sánchez. Tenemos un alumno nicaragüense que está aquí en Roma, que es alumno nuestro de la facultad. Podría escribirte o contactar a los nicaragüenses que están aquí. O sea, pienso que solo con estas dos cosas se podría ya dar un toque, ¿no?, nuevo, ¿no? Excelente. Si quieres, a través de Manuel Sánchez, te podemos hacer llegar su contacto. Muchísimas gracias. Desgraciadamente, hoy ya tenemos que acabar. Les doy, digamos, el aviso de nuestra próxima cita, que será el jueves 5 de junio dentro de 2 días, para hablar de narrativas digitales, storytelling, podcast y otros formatos para suscitar confianza, con Juan Narbona, profesor encargado de la Universidad Pontificia de la Santa Cruz y profesor de comunicación digital, de industria y mercados de la comunicación y value storytelling.